¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, hola. Bienvenidos. Yo soy Maximiliano, los voy a acompañar en la conducción de este nuevo programa que se llama El Ojo de Aurus, en el cual vamos a hablar de muchos grandes enigmas y misterios de la vida, del universo y del cosmos. Me va a acompañar Eduardo Jara. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos, saludos a toda la audiencia. ¿Maxi o Maximiliano? Maximiliano. Maximiliano, gracias por la invitación, gracias también al espacio de la radio, Al directivo, a la dirección de la radio. Gracias por el espacio, la verdad que estamos muy agradecidos por esta oportunidad de llevar a todos el conocimiento, la sabiduría. Sí, en este programa vamos a tratar de hablar del conocimiento uniendo y la mística y la ciencia. Aspectos del conocimiento que se han separado durante siglos y que hoy lamentablemente, queramos o no, la ciencia ha tenido que reconocer el nivel de desconocimiento e ignorancia que tiene y está reconociendo grandes enigmas y enseñanzas místicas que la está incorporando. De ahí surge la neurociencia, la bioenergía, derivados de la física, científicos de Harvard que reconocen que el universo es energía y que esa energía se manifiesta de diferentes formas, cosas que decían los budistas, los hinduistas y las grandes culturas como la egipcia, etc. Entonces, queramos o no, la ciencia está dando una apertura en algunos aspectos, incluso dentro de la psiquiatría, la psicología, están metiendo conceptos de la metafísica y el esoterismo. Entonces, de ahí vamos a partir, y hoy, como estamos en la época de la Navidad, en la época del cristianismo, vamos a hablar sobre el misterio del árbol de la Navidad y la cábala. Pero con Eduardo, durante este tiempo, en los programas, vamos a hablar de la vida y más allá de la muerte, vamos a hablar de la reencarnación, vamos a hablar de los nahuales, de los duendes, vamos a hablar de muchos misterios egipcios, mayas, de los atlantes. ¿De qué más podemos hablar? De los elementales. Sí, de muchas culturas realmente que nos han transmitido de épocas milenarias muchos conocimientos, mucha sabiduría que todavía no logramos develar porque han sido realmente plasmados de una forma tal que solamente la persona que verdaderamente busca una trascendencia los puede develar. No está a la vista del ojo común, digamos, sino que hace falta profundizar un poco más en el conocimiento de uno, y en el conocimiento de uno está el conocimiento del todo. Por supuesto, por eso le pusimos el ojo de Auro a este programa, porque era una escuela hermética antigua en Antiguo Egipto, que muchas corrientes esotéricas herméticas la reconocen. Entonces ahí vamos a correr un poco el velo, dar un nivel de conocimiento más profundo, no tan teórico, no tan exotérico, a través de estos programas. Vamos a presentar a un poco a Eduardo, a quienes somos. Pertenecemos a GEACAC, la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias de América Confederadas. Damos conferencias tanto en la Argentina como en todo el mundo. Tenemos unas fotos, nos acompaña el operador acá, Sebastián, que se me fue el nombre, Sebastián, y nos va a pasar una serie de fotos de ciertas conferencias que hemos estado dando en Argentina en estos tiempos. Esta sede está en los Estados Unidos, ahí la coloqué. Es
una sede de allá de los Estados Unidos. Bueno, tenemos otras conferencias que fueron dándose en el país. Podemos pasar las siguientes conferencias o imágenes. Bueno, en este planiferio encontramos las sedes que están en todo el mundo. En el mundo contamos con más de 30 sedes físicas y tenemos más de 160 sedes virtuales, básicamente, para que me entiendan, a través de cursos y conferencias que se dan en todo el país, en el mundo, en 5 idiomas. Incluso ahora empezamos con árabe, en italiano, en francés, inglés, español, etc. Bueno, esa es otra conferencia que se dio en la ciudad de Córdoba sobre neurociencia y autoconocimiento. Se dio hace muy poquito, se hicieron más de 100 personas. Me tocó estar en la organización a través de la parte virtual de Internet. Bueno, otras conferencias que se han dado en diferentes ciudades. Estas se han dado acá en Argentina. Como ven, bueno, acá estás vos. Esta conferencia se dio en Mar del Plata hace un tiempo atrás, hace unos años. Con candado y hace unos años. Hace unos años se dio. Bueno, esta es otra conferencia de Córdoba. No, esta es de La Rioja, la dio Fernando Madoz. Como ven, son conferencias generalmente masivas, de más de 100 personas, a veces muchísimo más. En diferentes salones importantes en ciudades de la Argentina. Bueno, estas son prácticas que por ahí se hacen al aire libre dentro de la institución. Podemos hablar de la macería, de las runas, posiciones psicofísicas tendientes a despertar la relajación, despertar la concentración, los mantras. Prácticas. Bueno, vamos a hablar de los chakras, de tantas cosas, no solo la parte mística, sino también nos vamos a meter en la parte científica, que hoy, como decía, la ciencia está reconociendo muchos aspectos. Incluso hay aspectos de la medicina que se están incorporando, o sea, estos aspectos esotéricos están incorporándose dentro de la medicina como tratamientos complementarios. Bueno, para continuar, podemos empezar con el tema de los misterios del árbol de Navidad. ¿Por qué estamos armando un árbol de Navidad? Bueno, antes quisiera hacer una aclaración de AGIACAC, una asociación sin fines de lucro, cuyo objetivo es transmitir el conocimiento, porque también es sin fines de lucro y las conferencias que se brindan son libres y gratuitas y solamente se circunscribe a cupo limitado debido al espacio del lugar. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque consideramos que el conocimiento está en todo y el conocimiento es un patrimonio de la humanidad. Entonces, como patrimonio de la humanidad, lo que nosotros hacemos a través de distintas técnicas y prácticas es hacer que la gente pueda llegar a ver aquello que quizás los ojos físicos no logran descubrir. Vamos a ver que, por ejemplo, en el simbolismo del árbol de Navidad, como muchísimos simbolismos que han quedado plasmados en diversas culturas que citabas, que veíamos en la introducción, ha quedado un conocimiento profundísimo, trascendental, milenario, de épocas inmemoriales, como decíamos, antiguas culturas, egipcia, india, pero que la gente no ha logrado develar, no ha logrado descubrir, no ha logrado desentrañar los misterios. Queda en una tradición diaria, mensual, anual, y no entendemos por qué lo hacemos. Otra aclaración con respecto a las actividades, que nosotros tampoco recibimos ningún dinero por lo que hacemos, al contrario, este espacio lo financiamos nosotros de nuestro trabajo, somos ambos profesionales y financiamos este espacio, o sea, nada de lo que hacemos trae un rédito económico o un fin económico. Todo se hace ad honorem, porque hemos recibido un conocimiento hace muchos años y bueno, hemos sentido la necesidad de transmitirlo por ciertas experiencias que uno ha tenido en su existencia. Más que nada la necesidad de compartir, ¿no? De compartirlo. Sí, encuentra y descubre esas grandes verdades universales que, como decíamos, han quedado plasmadas en las distintas culturas y uno siente un estado de alegría y quiere compartir aquello que a uno le hace bien, ¿no? Y que lo lleva a trascender y a comprender lo que realmente es el objetivo de la vida, porque más allá de lo que es la vida física, mecánica, vamos a ver que hay todo un mundo a develar, a descubrir misterios, como decía, creo que vos hablabas
de la neurociencia. La neurociencia viene ahora a explicar algunos fenómenos, cuestiones que ya las culturas antiguas ya sabían. Sí. Yo hay cosas que estudié cuando tenía 10 años y hoy la neurociencia viene como una novedad. Y la psiquiatría también trae novedades, pero son cosas que nosotros conocemos hace más de 30 años y las hemos dado en conferencias. Sí, sí. Pero bueno, depende también quién las diga, a veces se le da más importancia. Tal cual. Pero bueno, podemos empezar con lo que es el árbol de la Navidad y por qué estamos armando un árbol en diciembre. Bueno, el árbol ante todo ha sido un ícono, digamos, de la historia, que todo el mundo arma para el 8 de diciembre sin saber por qué lo arma, como decías vos. O sea, ¿cuál es el sentido de armar un árbol? Muchas veces lo que vemos que se arman en los hogares, en las plazas, en los comercios, en las ciudades, se los adorna, y todo eso tiene un simbolismo trascendental. O sea, no veamos al árbol como el árbol, que es un ícono de lo que es la Navidad, que quizás más adelante podríamos... Teniendo en cuenta algo, en la Biblia no aparece el árbol. Hay otros árboles. Claro, aparece, no el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Exactamente. Pero bueno, teniendo en cuenta ese detalle. El árbol ha sido muy estudiado y adorado en diversas culturas. No es solamente un patrimonio, porque por ahí uno dice, armamos el árbol de Navidad y uno ya lo asocia a la Navidad, al nacimiento de Jesucristo del pesebre, entonces ya lo relacionan con el cristianismo. Sí. Pero en realidad el árbol va más allá del cristianismo. El árbol fue adorado en muchas culturas. Ahí estamos viendo el árbol de la cábala, por ejemplo. Por ejemplo, uno de los orígenes y lo que la Gnosis estudia es justamente el árbol de la cábala. El árbol de la cábala es una tradición judía, milenaria, antes del cristianismo, donde poseían un profundo conocimiento del universo, del cosmos y de nosotros mismos. Entonces, a través del árbol de la cábala, lo que querían describir es la conformación del universo, básicamente. Es esqueleto. Claro, la estructura. La estructura de la conciencia y cómo se va ordenando dentro de los diferentes niveles de la realidad. Y de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros vamos a ver que no somos solamente este cuerpo físico, sino que hay algo más. O sea, como decías a vos, la ciencia ahora está empezando a descubrir y sondeando una cuarta dimensión, una quinta dimensión. Está reconociendo dentro de la psiquiatría, por ejemplo, que la mente y la conciencia son cosas distintas, que están en otros lugares, que no pueden explicar por qué. Sin embargo, estuvieron en el árbol plasmada y descripta durante siglos. Como decíamos, ves que en el árbol, en ese simbolismo, hay muchas verdades profundas. Pero lo que nosotros armamos es el árbol abstracto, lo adornamos y no sabemos cuál es el profundo significado. El árbol, más allá de la connotación, que como decíamos anteriormente, tiene que ver con la Navidad, uno dice árbol y armamos el 8 de diciembre, ya preparándonos para esas festividades. Todo maestro nació debajo de un árbol o se iluminó abajo de un árbol. Sí. Y toda cultura adoró un árbol. Sí, tal cual. Por ejemplo, así tenés el árbol de Bodhi, el árbol de Bodhi, el árbol bajo la sombra del cual Siddhartha Gautama, el Buda, se iluminó. Claro, está el agua de Yggdrasil de los nórdicos. Claro, y vos sabés que ese arbolito, ese Yggdrasil de los nórdicos, se presenta en muchas medallitas que se venden en la calle, en los puestos, y se lo hace el árbol de la vida, y la gente, si le preguntamos a ver cuál es el profundo significado, no lo conoce. Sí, describe todo el universo. Ahí veíamos el anterior, si nos puedes pasar las... Bueno, ahí están todos los árboles, algunos de los árboles que traje, para ver que en realidad el árbol es un símbolo universal que no tiene específicamente que ver con el cristianismo. No, por supuesto. Los celtas adoraban un árbol, lo adornaban, bueno, los cristianos también. Los antiguos, en el paganismo romano también se celebraban festividades donde se adornaban las calles y se adornaban los árboles. Justo antes de entrar estábamos recordando que los nórdicos el 8 de diciembre adoraban al dios Sol. A Frey. Y lo adoraban armando un árbol. Tal cual. Y de ahí viene la tradición porque lo armamos el 8 de diciembre.
Para muchas culturas el árbol simboliza la longevidad, porque hay árboles que duran miles de años, su vida es muy longeva, a la vitalidad, a la vida, a la longevidad. Entonces, fijémonos que uno es el árbol, uno lo ve el árbol y el árbol tiene vida. Claro, y en esa placa que estamos viendo, esas imágenes también, como decías vos, hay un conocimiento de un mapa interno del hombre, que también graficado, que son de diferentes niveles de conciencia, y que no somos solamente un cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo etérico, que la gente llama aura, la ciencia, o la bioenergía. Hay un cuerpo mental y un cuerpo astral, un cuerpo búdico, etcétera, Mental, que somos causal. una entidad de varios cuerpos y que simplemente estamos viendo menos del 1 o 5% a través de nuestros ojos, y que muchos problemas que están viniendo a nivel mental o de salud en realidad son el resultado de la interacción de esos cuerpos que se estaban enfermando y detona al cuerpo físico, ¿verdad? En realidad, cuando se produce una enfermedad en la parte física, tridimensional, es porque hay un desequilibrio energético, vibracional en alguno de esos cuerpos que acabas de citar. Sí, sí, sí. A nivel mental, a nivel vital, sí. a nivel astral. Hay una interferencia que llamamos, ¿cuáles son las interferencias? ¿Cómo interactúan en nosotros? ¿Cómo nos distraen o dispersan de la realidad última, digamos? Porque como decían los mayas y sostiene la gnosis, nosotros tenemos un velo y no vemos la realidad tal cual es. No, y esto la física lo demuestra. La teoría de la relatividad dice que vemos el 4% de la materia y el 96% de energía oscura, que no saben qué es, por eso le pusieron energía oscura, por ponerle nombre. Y bueno, esa es la realidad. Sí. En realidad estamos muy limitados en nuestras capacidades de percepción, Sí. Maximiliano. Dicho está que a la luz de la ciencia gnóstica, la persona solamente utiliza un 3% de sus capacidades, de sus potencialidades de conocimiento y de sus facultades, de sus capacidades internas latentes. Ahí vemos cómo se va degradando el simbolismo, por eso puse la rayuela. Jugábamos de chico a la rayuela. Sí. Es la degradación Sí. de la que hablábamos hoy, de algo muy profundo a una tradición, a un juego. Un juego. Ya se degradó a niveles muy bajos en la sociedad, y que tiene que ver con el nivel de la conciencia del ser humano, cómo se va perdiendo ese conocimiento. ¿Cómo se ha perdido Sí, de la historia? en todo, porque el casamiento, que algún día podemos hablar, el bautismo, el ajedrez y las cartas, todo tiene un La símbolo. Navidad misma que se aproxima ahora, un 25 de diciembre, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el sentido de la Navidad? ¿Cuál es el sentido de ese nacimiento? ¿Quién nace? ¿Quién nace? O sea, hay todo un mensaje trascendente, pero que bueno, la humanidad ha olvidado y estamos en estos momentos que quizás la fiesta de Navidad es una excusa, digamos, para reunión. Generalmente familiar. es una reunión familiar donde se nuclean, que por cierto hay una fuerza cósmica que hace que esos días vibre de una manera especial. No sé si la humanidad lo nota, pero uno ve que tiende todo a unirse, como que la gente está un poco más buena, como que la familia se reúne, por más que termine el 25 y después, bueno, cada uno para su casa. Pero hay algo que nos nuclea a todos, ¿no? Porque todos estamos... Algo más profundo que nos une. Sí. Ahí vemos que arriba del árbol, por ejemplo, colocamos una estrella, que la gente piensa que es una estrella, y en realidad es un pentagrama. Claro, bueno, vamos a entrar entonces en la aplicación metafísica esotérica del árbol. Nosotros vamos a utilizar para explicar el árbol lo que es la Kabbalah hebraica, esas tradiciones judías milenarias antiquísimas. Para los cabalistas, el árbol simboliza las 10 oleadas de la vida, es decir, de la creación, las 10 oleadas o los 10 atributos de Dios o de Zeus, Alá, como quieran llamarla. Hay muchos términos para aludir a ese principio cósmico universal que es indefinible, porque si uno realmente lo pudiera definir, lo estaríamos limitando, pero en realidad eso que está más allá, eso que los indostanes le llamaban el Brahma, el absoluto,
ahora se habla del campo cuántico, Sí, ¿no? sí. Hoy se da nombre científico, cosas que ya se sabían. Pero era algo que, como decíamos anteriormente, ya las antiguas culturas, civilizaciones, ya lo tenían estudiado. Ya lo percibían, ya lo vivían. Y nosotros estamos muy alejados de aquello. Lo cierto es que, como planteamos en la Gnosis, y hay una verdad irrefutable, decimos, de algún lado hemos salido. Esto es irrefutable. De algún lado hemos salido y de algún lado hemos de volver. Ahora, ¿de dónde salimos? ¿Cómo se produce la creación? Viene a dar explicación un poco el árbol de la vida, esas 10 oleadas o emanaciones de aquel principio absoluto, abstracto, imperecedero, que siempre ha sido, es y será. Aquel principio que los cabalistas le llaman el Ain, Sí. el absoluto, que se divide en regiones. El ¿sí? Sof y el Ain, Sof Aur. Entonces, en ese espacio abstracto, absoluto, abstracto porque no tiene una forma tangible, absoluto porque está en todo, de eso que no tiene nombre, de aquello que está más allá de la luz increada, le llaman los cabalistas, emana la creación. Entonces, de esas regiones del absoluto emana y empiezan a darse los distintos desdoblamientos. Como una proyección de él, de esa conciencia que no tiene nombre. Cósmica universal, le tiene. llaman algunos, sí. El campo de conciencia cósmica universal, porque vamos a ver que cada uno tiene una conciencia, ¿sí? Que no es el estado de vigilia, ¿eh? Porque No también es el estado clínico como lo usamos en la medicina. Claro, o estado de vigilia. Hay un estado de conciencia, pero que lamentablemente la humanidad, decimos en términos gnósticos, tenemos la conciencia dormida. Entonces, esa conciencia que si despertara nos daría el conocimiento profundo y trascendental de lo que estamos dialogando, del simbolismo del árbol. Entonces, el árbol viene a ser nuestra representación interna, nuestra constitución interna desde ese desdoblamiento a esta tercera dimensión. Sí, un mapa, un Desde ese esqueleto interno nuestro. Claro. De la conciencia, de cómo estamos estructurados internamente. Entonces, eso nos viene a dar una correspondencia de cada uno de nosotros con los distintos niveles de creación. Sí. O sea, cada uno de nosotros tiene ese mapa interno, que son esas 10 sefiras, sefiróticos, que crean, o sea, nos constituyen internamente, y a la vez la creación externa también está estructurada por similitud con esos 10 estructuras o 10 dimensiones que hoy le dice la ciencia. Y eso va por un principio, el principio de correspondencia. Sí, igual es uno de los principios herméticos que, bueno, imagen y semejanza, como decía Hermes, como es arriba es abajo. Claro, y como es adentro afuera. Entonces, uno de los principios gnósticos también, que como uno es internamente, también es afuera. Exactamente, uno proyecta lo que uno es. Claro, tal cual. ¿Querés ir a un pequeño corte y continuamos? Bueno, y después la seguimos, entonces, con todo gusto. Espérenos unos minutitos. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Carminati y quiero grabarles este videito para agradecerles. Hola, mi nombre es Jonathan Benítez, actualmente estoy haciendo el curso de autoconocimiento en la cuenta de Instagram, estoy muy feliz y entusiasmado. Hola, bueno, mi nombre es Jorgelina, el curso me ayudó muchísimo en el día a día. Hello, this is Jasia Tahzida from Bangladesh. I have done the course on Gnosticism. I have really enjoyed. Hello, good evening. My name is Sylvian. I am a Ghanaian, live in Ghana, and I'm happy to be part of this group. Bonjour, bonsoir. Je suis Luisson Lucie, un étudiant de la Gnosis. Hi, Tassidile. This is Dawa here from Darjeeling, India. Eu chamo-me Sidney Constantino Lima da Costa. Eu sou africano. O meu país fica situado na costa ocidental da África. Bonjour, je me prénomme Luc Joël, je suis étudiant dans les cours de connaissance de soi. Je réside au Gabon et ces cours sont vraiment passionnants, c'est très intéressant. Je vous incite.
¿Tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma? Activar tus chakras, despertar tu conciencia. Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito, donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos, el camino y la vida. Conocerás cuál es el camino espiritual para transformar tu vida, mejorar tus relaciones y ser feliz. La balanza de la justicia. Aprenderás cómo opera en tu vida el karma, cómo saldarlo y eliminar la causa que lo genera para dejar de sufrir. Recurrencia, retorno y reencarnación. Conocerás cómo vencer las situaciones que en tu vida se repiten constantemente. La meditación. Conseguirás técnicas trascendentales de Oriente, entregadas por grandes maestros para eliminar los errores que afectan nuestras vidas y desarrollar tus facultades internas. Estos, entre muchos temas más. El curso es teórico práctico. Organiza Cultura Gnóstica. Descúbrete. Gnosis. Cursos de autoconocimiento. Bueno, continuamos acá con Eduardo hablando del árbol de la Navidad, simbolismo. Y nos puedes contar un poco o sea, el árbol es un triángulo, por algo se eligió el triángulo, y las esfiras, las borlas que ponemos de color rojo, de diferentes colores, que antes eran de un color solo, ¿qué significan? ¿Qué representa el triángulo, el árbol? Dale, vamos a darle explicación al árbol para que no se nos haga muy extensa la charla y la gente que nos está escuchando y nos está viendo se lleven algo en concreto, realmente qué simboliza el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, como decíamos, simboliza nada más y nada menos que cada uno de nosotros, nuestra constitución interna. Es decir, fíjense que el árbol es un pino, el árbol en realidad tiene 3 vértices, es un triángulo, ¿no? Y cuando hablábamos del absoluto, del origen de la creación, haciendo un poco de cosmogonía, decíamos que de ese absoluto espacio sagrado emanan 3 principios: luz, calor y sonido. Es decir, toda la creación que nosotros vemos es producto de esos 3 principios que se van desdoblando a través de la creación desde ese espacio sagrado absoluto, que es una vibración muy elevada, hablando en términos de vibración, de luz, de frecuencia, ¿sí? Es lo más puro, lo más elevado que uno pueda llegar a imaginar. A medida que esas distintas cristalizaciones de creaciones se van sucediendo, se va haciendo cada vez más la materia, hasta llegar a esta parte física. Entonces, decíamos, toda la creación es producto de esos 3 principios: luz, calor y sonido, representan los 3 vórtices que tiene el árbol. La tríada famosa de toda cultura. Claro, por ejemplo, Isis, Horus, Osiris. Odín, Frida y Thor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, primer logo, segundo logo y tercer logo. Bueno, o sea, tenemos de acuerdo a la cultura. Y en la Kabbalah, que estábamos citando, que con lo cual comenzáramos, es Keter, Chokmah y Binah. Digamos, ese es el primer triángulo. Sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, en otra cultura, Isis, Osiris y Horus, como citabas recién también. Donde Krishna, Vishnu y Shiva, por ejemplo,
Por eso decimos, conocimiento no es patrimonio de una sola cultura, es decir, está en todas las culturas, pero que no ha sido develado. Está muy velado, está muy escondido, está en forma de misterio para que solo lo pueda develar aquel verdadero buscador de la sabiduría. Toda la creación está sustentada en tres fuerzas. Por eso el átomo tiene tres fuerzas, por eso la corriente tiene la parte activa, pasiva y neutra. O sea, todo principio dentro de la creación tiene esos tres aspectos adentro. Tal cual, fíjate vos que citabas, hablabas del átomo, protón, electrón y neutrón. Sí. Si por ahí nos vamos al origen de la vida, que muchos dicen, allá, si mal no recuerdo, Parménides, que hablaba, uno de los griegos, hablaba que el origen de la vida estaba en el agua. Y si analizamos el agua es H2O. O sea, tiene tres átomos. Uno hidrógeno y dos de oxígeno, H2O. Entonces vemos cómo el 3 es el que va dando origen a una creación. La ley del 3 dentro de la metafísica. Claro, y después el 7 ordena. Sí. Entonces, podemos decir, después de esa tríada de Keter, Chokmah y Binah, que es la que crea, que es lo que orienta toda la creación, esos principios, luz, calor y sonido, que también tienen un color, ¿sí? Sí, los tres colores primarios. Claro. La casualidad también. Claro. No, nada es casualidad. Todo es con un conocimiento profundo. Es más, cada color tiene una vibración. Sí. Ya sea el azul, el rojo, el amarillo, tiene cada uno una vibración. De ahí emana la creación de lo que es el hombre. Entonces decimos, en ese árbol está la constitución de cada uno de nosotros. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital, ¿sí? En la Kabbalah el vital es Yesod. Tenemos un cuerpo astral, en la Kabbalah es Hod. Tenemos un cuerpo mental, en la Kabbalah es Netzah. Tenemos un cuerpo causal, en la Kabbalah es Tiferet. Tenemos un cuerpo búdico, en la Kabbalah es Geburah. Tenemos un cuerpo átmico, en la Kabbalah es Chesed. Lo referencio porque hay una gran discusión siempre en la ciencia, en la religión tradicional, que no diferencia entre el alma, el espíritu, la conciencia, el ser, y es como que mezclamos todos, y en realidad todos esos aspectos son diferentes cuerpos, niveles de conciencia que tenemos adentro. No es lo mismo el alma y el espíritu que la mente y el cuerpo astral. Entonces, o la conciencia, ¿no? No es lo mismo, aunque la ciencia no puede entender qué es, pero eso está descrito por los antiguos en ese mapa. Tal cual. En realidad, si nosotros vamos a lo que realmente es todo lo mismo. Sí, el origen es el mismo en la pero energía. En distintas expresiones, en distintos niveles y regido por distintas leyes. Porque también el universo se va rigiendo por distintas leyes. A medida que el universo se va condensando en las distintas creaciones, se va complejizando cada vez más. Es sencillo cuando vemos el agua y el aire. O sea, en realidad lo que cambia entre el agua y el aire es la densidad. Claro, o la vibración. La vibración. Y ahí estamos hablando ya de los elementos. Por eso un avión puede volar. O sea, porque en realidad lo que se mueve, un avión se mueve dentro de un mar de aire. Que no lo vemos. Que es todo parte de lo mismo. Claro. Porque si nosotros vamos a ver lo que es el aire, lo que es el fuego, lo que es la tierra, lo que es el agua, son distintas expresiones del éter. Del éter, que es otra forma de aludir al todo. Sí, lo que origina la materia, el éter. Claro, esa energía primordial. Entonces, ¿qué son los elementos? Distintas vibraciones de ese éter. Del éter. Ya sea en estado ígneo, gaseoso, líquido, sólido. Pero volvamos al árbol. Al arbolito. Entonces ya tenemos que ese árbol es el árbol de la vida, la representación de la parte interna, metafísica de cada uno de nosotros. Cuando nosotros adornamos el árbol, como decías vos, el hombre es un trío de alma, espíritu y un cuerpo. ¿Sí? Tenemos un alma y tenemos un espíritu o un ser. El ser es parte del absoluto. ¿Sí? Ese ser que emana de ese absoluto que decíamos antes tiene todas las propiedades, características de ese mismo absoluto. Sí, es como sacar un balde del mar. Claro. Un balde de agua del mar es las mismas características del mar. Claro. Eso es el ser, digamos. Por eso la gnosis, lo que considera el hombre, es como citas vos, como si fuera la gota de agua al mar. Claro. O sea, tenemos las mismas propiedades, las mismas capacidades, las mismas facultades. Entonces, cuando armamos ese árbol, es la representación interna de cada uno de nosotros.
¿sí? El árbol de la vida, pero el árbol de la vida eterna. Sí. El árbol de la vida trascendente. Y la conciencia tiene que ir ascendiendo en ese árbol, de alguna manera, despertando niveles, hasta que llega arriba, que es el pentagrama. Al mismo absoluto. Claro, al absoluto. Fijémonos que va pasando de niveles, de estadios, porque el despertar de la conciencia es gradual, es progresivo, no es una epifanía o un despertar espontáneo. Uy, me desperté y ya veo todo, ya tengo toda la sabiduría. Uy, mira, comenzó a llover. Las bendiciones del agua, de la paz, de la vibra, del éter que vibra. Entonces vemos en esta representación del árbol a cada uno de nosotros nuestra constitución interna. ¿Qué son las lametas? ¿Qué son los adornos? Como decíamos anteriormente, nosotros tenemos un alma. El alma pertenece a ese ser imperecedero, inmortal, eterno, lo que siempre ha sido, es y será. El alma es parte del ser. Y ese alma en cada uno de nosotros, ese conjunto de facultades, virtudes, poderes, lo que quieras llamarle, todo lo bello que hay en la persona, los dones. Entonces todo eso bello de la persona, todo eso bello del ser de cada uno, no de la humana persona, porque el ser es todo, desde esta parte física, todo lo que estábamos citando presentemente, todo eso, todos esos adornitos son esos distintos valores, representan esas virtudes, representan esas facultades, esos dones que pertenecen al ser. Eso es el alma. Sí. Muchos antiguos también hablaban del alma, cuando por ahí están en duda. Hasta ahora los científicos están estudiando a ver dónde está el alma, cuánto pesa el alma. Sí, sí. Han hecho estudios médicos. Sí, sí, cuando alguien fallece, claro, han pesado el cuerpo y todo. Que pesa un poquito menos. Sí, entonces, esa diferencia de peso sería el alma. Esperate, ya lo conocían los antiguos místicos, las antiguas culturas, las antiguas civilizaciones. Ya ahora hablaban de un alma inmortal. Sí, sí. Y esos diferentes niveles de conciencia, que es el triángulo, la religión le fue poniendo nombres. Por ejemplo, le pone ángel, arcángel, serafines, potestades. Y en realidad son nombres del grado de la conciencia del ser. Claro. Del hombre que va despertando hasta que llega a la punta del árbol. La Kabbalah le dice distintas emanaciones de la creación. Claro. Emanaciones de la creación. Entonces, esas regiones, o lo podemos llamar, si querés, en términos de vibración, las vibraciones más elevadas, más sutiles, más cerquita del micrófono, hasta las vibraciones más densas, que es esta parte física, material, tangible. Sí, sí. Entonces, vamos haciendo un camino de regreso a ese absoluto donde una vez hemos salido, como decíamos, de algún lado hemos salido, la verdad que sí estábamos presentemente, y en algún lado hemos de volver. Ahora, a través del camino que vamos realizando, es como se va reflejando en ese árbol a través de esas virtudes que vamos cosechando. Que justamente son los regalos que ponemos abajo, que no son virtudes que vamos conquistando. De viene la tradición. Claro, y a medida que vamos haciendo ese despertar, o nos vamos sacando el velo de la ignorancia. El velo d'Isis. Claro, que llaman los antiguos, las culturas egipcias. Que quedó simbolizado en el casamiento, por eso el hombre quita el velo a la mujer, que algún día lo vamos a explicar. Y misterios muy fuertes, muy profundos. Y ahí conquista la madre naturaleza, la sabiduría. Es todo un misterio. Los orientales le llamaban al velo de la ignorancia maya. La ilusión. La ilusión, es decir, que nosotros vivimos hipnotizados en un mundo material, en una ilusión que realmente no es la verdad o lo real, lo que está más allá. Entonces, en este planteo de ir buscando la verdad, de despertar de la conciencia, de la trascendencia, vamos conquistando esas virtudes del ser, y fijémonos que el árbol termina, como citabas vos, en una estrella de 5 puntas. Fijémonos, termina y es la cúspide, es la punta y está arriba. Que hoy ponemos una estrella, pero en realidad es un pentagrama. Claro, que en realidad, bueno, pero esa estrella, fíjese que tiene 5 puntas. ¿Qué simboliza? Sin profundizar demasiado, y es el hombre. Fíjese, está la cabeza, los 2 brazos y las piernas. El hombre levantado, el hombre despierto. Claro. Aquí en el conocimiento gnóstico le llamamos el hombre autorrealizado. Es el hombre que ha despertado o ha desarrollado en sí todas esas facultades, virtudes, poderes del ser. Claro, un Jesús, un Buda. Que se ha integrado con su real ser.
con lo que está más allá o con ese principio eterno, imperecedero, inmanente, que ha conquistado su alma. Entonces brilla con todo esplendor en esa estrella y por eso son las luces. Son la luz de la conciencia. Claro, el hombre despierta. Por eso las luces que adornan el arbolito es sinónimo de ese despertar, de esa iluminación. Nuestro árbol sería un árbol con la luz apagada. Por ahora. Por ahora estaría apagado. Capaz que habría 3 prendidos. Claro, y medio pelado, le faltan la meta, le faltan adornos, le faltan un montón de cosas. Exactamente, así sería nuestro árbol interior. Entonces, de a poquito, así como nosotros el 8 de diciembre lo vamos armando y le vamos poniendo y le vamos sumando, quizás de un año al otro le vamos agregando una lameta, una borla. Y así deberíamos hacer durante toda nuestra vida, ir cosechando, ir adornando nuestro árbol de la vida con valores humanos, con virtudes. Se han perdido tanto los valores, Maxi, hoy por hoy. Nosotros hablamos de dones, facultades del ser, pero realmente empecemos por los valores humanos. Las cosas elementales. Claro, un permiso, perdón, me equivoqué, te puedo ayudar en algo, ¿qué necesitas? Así, o sea, la caridad, la cooperación, asistir a alguien. Valores humanos y de ahí para arriba. O sea, empecemos de aquí y después vamos a ver dónde llegamos. Entonces, el arbolito, con todo su esplendor, simboliza la autorrealización o ese desarrollo de todas las facultades, ese despertar, o si lo queremos hablar en términos orientales, esa iluminación. Por eso decíamos el simbolismo de Buda. Exactamente. Buda se ilumina a la sombra de un árbol, de Bodhi. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fijémonos este mensaje oculto, trascendental, detrás del árbol. Claro, que no fue algo físico, sino es un proceso interno de Buda, no es que él se sentó abajo de un árbol. Claro, fue todo un trabajo interno de ir despojándose de las banalidades del mundo, del ego, de los yoes, que después quizás podemos ir desglosando, para alcanzar la plenitud del ser. Y las túnicas que usaban los maestros en el budismo, por ejemplo, los colores representan el grado que alcanzó dentro de ese árbol. Entonces, el maestro tiene la túnica blanca, o sea, cuando es un maestro, ¿no? Que quedó simbolizado dentro de lo que es hoy el Papa, pero es un símbolo ancestral porque representaba al maestro iluminado, despierto. Y fíjense que el blanco alude a la máxima pureza. Claro, puro. Tal cual. O sea, en esa pureza es lo que nosotros es el anhelo o la meta a alcanzar. Claro. Los diferentes maestros le entregaban esas túnicas o ese color para representar el grado de la conciencia de ese ser. Por eso usaban esos simbolismos. Y así se reconocían. ¿De dónde está? Entonces, como nosotros vemos ahí, también vemos una imagen del vitriol de Leonardo da Vinci. Entonces, ahí vemos también el simbolismo de la estrella, el hombre autorrealizado. Que a través de, reitero, ese árbol que es nuestra vida misma, vamos a ir cosechando estas virtudes y vamos logrando ese camino de la autorrealización como propone el conocimiento gnóstico, ¿sí? O sea, en realidad Da Vinci también tengamos en cuenta que conocía ciertos aspectos del misticismo de la antigüedad. O sea, muchos se han nutrido de esto y hoy lo están haciendo los mismos científicos, que algunos lo reconocen, otros no, pero es la única manera de entender de dónde viene la realidad. Tal cual, decíamos, por eso lo que es la gnosis transmite el conocimiento de una forma gratuita, porque el conocimiento es un patrimonio de la humanidad, están todos. Sí, es como si Jesús viniera o Buda viniera y nos cobrara un curso. Claro, sería absurdo. Por ejemplo. Claro, es un conocimiento... Es que está dentro de cada uno, las posibilidades de todos. son de uno. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer ver es cómo se logra cristalizar, embellecer ese árbol, que somos cada uno de nosotros, que de eso se trata. Claro. De hacer de nuestra propia vida ese árbol lleno de virtudes, lleno de valores, lleno de esplendor, con esas luces despiertas y culminando en la máxima expresión que es la iluminación. Claro, y por eso colocamos, de que un día vamos a hablar en el tema de la Navidad, por eso colocamos el pesebre abajo. También. Porque es el nacimiento de ese ser que tiene que ir subiendo ese árbol hasta convertirse en un hombre verdadero. Tiene muchos simbolismos, tanto el pesebre, que quizás lo podemos dejar para más adelante. Sí, para la Navidad.
para el tema de la Navidad. Porque ya nos estamos acercando en estas épocas donde ya se empieza a sentir el espíritu de la Navidad, donde también uno considera que la Navidad es un patrimonio cristiano, pero en realidad un 25 de diciembre es un patrimonio de la humanidad. Sí. Muchas culturas lo han celebrado. Y vamos a ver de qué se trata. Sí, pero y tienen que ver más con movimientos astronómicos que algo impuesto por una idea. Es de estelares. Es decir, decíamos, el camino o la vuelta a ese absoluto está escrito en todas las culturas. El mapa ya lo tenemos a través del árbol. Y uno arma el árbol y fijémonos que cuando uno arma el árbol, no sé, pero a mí me pasa que me trae como cierta nostalgia, como un anhelo de superación, ¿no? Como que qué belleza el árbol, y hasta los chicos quedan extasiados con el arbolito, ¿no? Como que ven en el árbol esas ansias de ser. Porque realmente lo que uno quiere es llegar a ser. Si vamos a lo que es el vocabulario popular, uno, ¿qué busca ser? Feliz. Sí, feliz. Pero como decimos en nuestros cursos, fijémonos que antes de feliz está el ser. Entonces, para ser felices, primero hay que ser. Y para llegar a ser, bueno, vamos a utilizar el árbol, hay que conquistar el árbol. Y hay que ver quién busca la felicidad adentro, porque si es un desequilibrio, una emoción no estable, obviamente que uno... Porque la felicidad para un estafador sería que todos fuéramos tontos y que no estafe. O sea, cada uno busca la felicidad de una manera muy particular. Hay que ver qué considera ser feliz. También. Entonces, a veces la felicidad de cual hablan los maestros no tiene relación directamente con la felicidad que nosotros entendemos, con la visión que tenemos. Tal cual, como decíamos, en realidad no se trata de los términos, sino de cómo uno lo aprecia y de qué lugar o de qué óptica uno lo está viendo. De dónde uno está mirando las cosas. Por eso los orientales decían, está tu verdad, mi verdad y la verdad. Y la verdad, o sea, ¿cuál es la verdad? Bueno, ahí estaríamos 2 horas dialogando, disertando. Vos sabés que me acuerdo de un cuento, para finalizar el programa, que Buda lleva a una persona, a un discípulo, y le está hablando con un discípulo y le pregunta... ¿Cómo hago, maestro, para llegar a la verdad? Entonces el Buda lo toma, lo lleva al mar, a la orilla del mar, lo mete en el mar, lo agarra de la cabeza y lo sumerge. Y el discípulo se empezó a desesperar porque le empezó a faltar el aire, y el Buda, cuanto más le faltaba el aire, más lo empujaba hacia abajo. Y en el último momento de aliento de vida, ya cuando no da más, lo saca. Entonces le pregunta al Buda, el discípulo enojado le dice, maestro, ¿qué ha hecho? Me ha querido matar, yo lo único que le pedí es conocer cómo llego a la verdad. Y el Buda le responde, cuando estabas debajo del agua, ¿pensaste en grandes palacios? No, maestro. Cuando estabas debajo del agua, ¿pensaste en bellas mujeres? No, maestro. ¿Qué era lo que más deseabas? Respirar. Cuando anheles buscar la verdad, como anhelabas respirar, estarás en camino de encontrarla. Entonces lo que pasa es que en el medio de la búsqueda nos entretenemos con otras cosas, nos perdemos, nos desorientamos con todo, con el trabajo, con el dinero, con las oportunidades, con lo que sea, y nos hemos olvidado de la existencia real de vivir. Nos hemos enredado en esa vida ilusoria, lo cual habrá en las antiguas culturas. Me viene al recuerdo una de las frases de uno de los doctores gnósticos que nosotros, de la bibliografía que utilizamos, que dice, trágica es la existencia de aquel que no conoce el motivo de su vida, ¿no? Y sí, ha vivido en una ilusión siempre. ¿Y cuál es el motivo de nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo? Y ya entramos a filosofar un poquito más profundo, porque en realidad lo vemos en grandes empresarios que después se arrepienten de haber trabajado toda su vida y no haber criado sus hijos, su familia, del mundo, que se dan cuenta o que han dejado todo y empezaron una búsqueda más profunda. ¿En pos de qué? O a veces llega como cuando uno le hace un clic y dice, bueno, la vida no puede ser esto, nada más. A través de una experiencia trágica, algo que nos ha pasado y bueno, que la persona hace ese clic, empieza la búsqueda. La búsqueda. El tema es encontrar un camino que nos lleve
a encontrar el camino verdadero. Y ahí está la filosofía. Decía, me acuerdo la frase de Jesús que decía, de 1000 que me busca uno me encuentra, de 1000 que me encuentra uno me sigue, y de 1000 que me sigue uno es mío. O sea, en realidad la búsqueda la hacen millones de personas, pero el tema es encontrar una filosofía concreta y real. Claro. Sea, dice, el camino verdadero, la puerta es estrecha y angosta. Sí. Y me acuerdo que en los antiguos templos, para ir cerrando, la puerta de esos templos entraba de a uno. Porque era un símbolo místico de que el camino era de uno. Personal. No. Volvemos sobre lo mismo y como planteábamos en la cortina, en la presentación, hay muchísimos misterios para develar y consideramos desde el punto de vista gnóstico que el gran problema actual de la humanidad es la ignorancia, pero no como un término despectivo, ¿no? Sino como la ausencia real del conocimiento. Del conocimiento o la sabiduría que nos lleva a esos estados superiores de conciencia, a ese despertar o a ese estado real y verdadero de felicidad. Sí, que después vamos a hablar que no es el conocimiento adquirido en universidades, en las escuelas, es otro tipo de conocimiento que nos lleva a esos niveles de comprensión. Asequible por medio del despertar de la conciencia que podemos desarrollar también en otras oportunidades. Sí, lo vamos a hacer. Este mes le vamos a dedicar todo a la Navidad, vamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar por ahí de los símbolos del Piscis Sofía, del árbol de las religiones, de todos los simbolismos de las religiones, de donde surgen. Y también después vamos... ¿Y qué es la religión? Claro, justamente es el camino... La religión no es la institución. No, justamente es el camino de retorno del cual hablabas, de religar, volver a unir a la esencia o el alma con la entidad suprema más elevada que hoy definíamos como la I en absoluto, etcétera. Cada cultura le ha dado su nombre, como lo ha podido explicar o entender, porque son cosas que no se pueden explicar. Es como querer explicarle a una persona no vidente que es la luz. Claro, es muy profundo. ¿Cómo le explico? No puedo, que es brillante, es clara. Y no lo va a entender nunca porque no la puede percibir. Es que claro, nosotros lo que por eso planteamos al principio es damos las técnicas, las prácticas, pero cada uno debe llegar a encontrar su propia verdad. Por eso sí, en los orientales está tu verdad, mi verdad y la verdad. Bueno, le damos gracias a los televidentes porque nos estamos transmitiendo por YouTube y la radio, acá en la ciudad de Santa Clara del Mar. Damos gracias al operador que nos acompañó en este programa. Muy preparado el operador. Y gracias a vos, Eduardo, por acompañarnos en este programa, en los próximos, que va a estar para difundir el conocimiento en forma libre y gratuita. Este programa va a salir a nivel nacional en Argentina y a nivel internacional también en habla hispana por diferentes canales que tenemos de la institución. Bueno, muchas gracias y los vemos en el próximo programa. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida y del origen del universo? Descubre y explora los grandes enigmas de la humanidad que fueron enseñados en la antigüedad. No esperes más, hay mucho por descubrir. ¿Quién eres? ¿Alguna vez te has preguntado por qué vives? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando dejamos de existir? ¿Qué es la muerte y por qué morimos? La vida humana está llena de incógnitas. ¿Te gustaría descifrarlas? Gnosis. Eres un misterio. Descúbrete. Cursos de autoconocimiento. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen. Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormidos por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes enigmas y misterios. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos.
en este mundo de ilusión, o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal que las grandes civilizaciones antiguas tuvieron y que llamaron Gnosis, y que seres como Sócrates, Platón, Hermes Trismegisto, Buda, Da Vinci, Dante Alighieri y el mismo Cristo enseñaron. Conocerás los misterios y enigmas de las antiguas civilizaciones, como la egipcia, Sumeria, Atlante y Lemur. Tu vida no será la misma, porque ante ti se abrirá la puerta para conocer realmente quién eres y encontrar tu auténtico destino. No esperes más, hay mucho por descubrir. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística más allá de lo evidente.